cogido aquí un eslogan de Mediamar de hace tiempo, ¿no? Si lo quieres traducir al lenguaje bíblico, no seas necio, ¿vale? Si os queda más políticamente correcto. Pero aprovechemos el tiempo, no seamos tontos, ¿no? Y se observa cómo las personas pues utilizan su tiempo, ¿no? Emplean su tiempo, sus mejores años en cuestiones pues triviales, que pasa el tiempo y no dejan ninguna huella. Y dejan de lado, se centran en aspectos pues poco importantes, que de lado aspectos muy importantes, ¿no? Es muy típico pues cuando la gente se va o está cerca de su muerte, que se arrepiente de no haber pasado más tiempo con sus seres queridos, de haber hecho ciertas cosas, pero ya es tarde. Dale una más. Por ejemplo, las estadísticas, ¿no?, nos muestran la cantidad de horas que pasa la gente, o pasamos, en redes sociales, viendo la tele, viendo videojuegos. Dice, pasamos, esto es en España en concreto, dice, pasamos una media diaria de 3 horas y 22 minutos viendo la televisión y casi 2 horas en las redes sociales. Si tú pasas menos, de verdad que pasas menos, pues que hay otro que pasa más, porque esa es la media. Y mi pregunta es, ¿los creyentes actuamos diferente? ¿No? ¿Actuamos de una forma más diligente, utilizando mejor el tiempo? Dale una más. Richard Baxter, un pastor puritano del siglo XVII, dice lo siguiente: siendo el tiempo la oportunidad del ser humano para todas aquellas obras para las que vive y que su Creador espera de él y de las que depende su vida eterna, no quiere decir salvación por obras, el redimirlo, el tiempo, o mejorarlo, debe ser necesariamente de la más alta importancia para él. Reflexionemos sobre esto, ¿no? ¿Cómo utilizas tú, cómo utilizamos nosotros el tiempo que Dios nos ha dado? Se suele decir que el tiempo es oro, pero para nosotros no es el tiempo es oro porque somos muy importantes y nuestro tiempo vale mucho, sino porque es una cosa que Dios nos ha dado y por eso vale tanto para el creyente. Vamos a centrarnos en un pasaje de la carta a los Efesios, Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De aquí podemos sacar, dale una más, por favor, que debiéramos, ¿no?, según este pasaje, nos escribe aquí el apóstol Pablo, que aprovechemos cada momento que Dios nos da en nuestra vida de una forma sabia, de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que vamos a ver. Primeramente, por qué debiéramos aprovechar el tiempo de esa forma y cómo hacerlo. Entonces, primeramente, el por qué. ¿Por qué aprovechar el tiempo de una forma inteligente según la voluntad de Dios? Primeramente vamos a aclarar qué significa tiempo aquí. La palabra griega que hay detrás de esa palabra tiempo es kairos, la cual no se refiere al tiempo medido por un reloj, porque para eso se utiliza la palabra cronos, una palabra en griego, sino que indica época, momento de la vida. Por eso, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional lo traduce así, dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Eso es lo que significa ahí verdaderamente tiempo. No es, que tengo en 3 horas que hacer esto. No es a concepto de tiempo, sino tu vida, los momentos y oportunidades que Dios te da, cómo lo estás utilizando. Por tanto, no vamos a hablar hoy de productividad, que a mí me encanta, pero no, sino centrándonos en lo que Dios nos dice es esos momentos, esas oportunidades que Dios nos ha dado, que por supuesto tendrá implicaciones en cómo usamos las 24 horas de cada día. Y es que a lo largo de nuestra vida pues vivimos diferentes circunstancias en función de la época, de la edad en la que nos encontramos, que estamos viviendo, pero en cada una de ellas debemos utilizar el tiempo de una manera sabia que agrade a Dios, sacarle el máximo partido para la gloria de Dios. Dale una más. Entonces, ¿por qué? ¿Qué razones tenemos para aprovechar de esa manera el tiempo? Primero, porque somos hijos de Dios y segundo, porque los días son malos. Dale una más.
Fijaros cómo empieza ese pasaje, ¿no? En Nueva Versión Internacional, así que, o la Reina Valera, mirad pues, eso está enlazando unos versículos después, ¿no? Que llega aquí y dice, así que. Entonces, es necesario leer qué viene antes. Y desde el versículo 8, en este mismo capítulo 5 de Efesios, dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, etc., ¿no? Básicamente le está diciendo, vosotros habéis nacido de nuevo, debéis ser luz. Ya no podéis vivir como esos necios, sino tenéis que vivir de una forma diferente. Tiene que haber una diferencia que evidencie que realmente habéis nacido de nuevo. Y habla de los necios y de los sabios, ¿no? La Biblia, en Proverbios y demás, se refiere al sabio al que camina con Dios, al que cree en Dios, al que lleva una vida de acuerdo a las instrucciones y mandatos de Dios. En cambio, se refiere al necio al que vive como si Dios no existiera. Sus decisiones, sus valores, sus prioridades no las mide en función de lo que Dios dice, sino de lo que él considera en su sabiduría. A ese Dios le llama necio. Eso no quita que a veces estos sabios llamados cristianos actúen como un necio, ¿no? Eso a veces también nos pasa. Por tanto, debiéramos, ¿no?, actuar como un verdadero creyente nacido de nuevo y por eso aprovechar el tiempo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y segundo, porque los días son malos. La ciudad de Éfeso, donde estaba esta iglesia, pues es una ciudad idólatra, corrupta, como la nuestra, ¿no? El paralelo es muy fácil. Vivían con la oposición de Satanás, con una sociedad contraria a esos valores y a las creencias. Y también pues tenían circunstancias difíciles como podemos tener nosotros hoy. Por eso debemos aprovechar esas oportunidades que tengamos, porque quién sabe si lo que hoy podemos hacer, mañana no podamos hacerla. Hoy a lo mejor tienes personas cercanas a las que le puedes hablar el Evangelio, pero dentro de unos días, dentro de unas semanas, dentro de unos meses, dentro de unos años, ya no vas a poder tener esas oportunidades. O hoy estás bien de salud, mañana te pueden encontrar una enfermedad crónica que te van a impedir hacer muchas cosas que hoy sería la voluntad de Dios que hicieras, pero dices, bueno, ya lo haré. Los días son malos, nunca se sabe, ¿no? Y es que siempre podemos encontrar excusas y justificaciones, el catálogo es infinito, ¿no? A lo mejor cuando eres joven dices, bueno, es que todavía soy muy joven, soy muy inexperto, necesito más tiempo con los amigos. Cuando eres un poco más mayor dices, es que no veas tú, los estudios, los exámenes, es que no me da para más. Luego me caso, tengo hijos, poco tiempo. Y cuando ya los hijos son mayores, pues que ya estoy muy viejo para estas cosas, ¿no? Siempre podemos encontrar excusas para todo, ¿no? Para realizar aquello que Dios nos está pidiendo. Y estas justificaciones siempre se centran en uno mismo, ¿no? En mis comodidades, en lo que me apetece, en lo que deseo en ese momento. Yo recuerdo en mis veintitantos, ¿no? Pues yo lo veo con perspectiva y digo, qué inmaduro era. No para todas las cosas, también para la fe, ¿no? Y yo hablaba con algunos de mi edad, pero mucho más maduros, que estaban siempre ocupados. Y digo, pero si yo hasta me aburro, hasta a veces veo cine de barrio, fíjate, ¿no? Y no lo comprendía, ahora lo entiendo, ¿no? Me arrepiento y a veces miro hacia atrás y digo, Juan, podía haber aprovechado mucho mejor el tiempo, ¿no? Pero ya no hay remedio porque el tiempo es una cosa que no puedes recuperar. El tiempo pasa y no dices, voy a recuperar. No, eso no puedes. Y en segundo lugar, muy bien, estos son los porqués, ¿no? Porque somos hijos de Dios, debemos aprovechar el tiempo y porque los días son malos, se nos escapan. Pero ¿cómo lo hago? Dale una más. Fijaros lo que nos dice este pasaje. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Y luego en el 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor.
Estos son los dos instrumentos que tenemos para aprovechar bien el tiempo. Primero, tener cuidado y segundo, entender bien la voluntad de Dios. Una más. Tener cuidado. Debemos examinarnos, ¿no? Para tener cuidado debemos ver cómo estamos andando, cómo estamos viviendo, cómo estamos aprovechando el tiempo. Debemos comparar nuestra vida con la palabra de Dios, con la Biblia. ¿Estamos aprovechando el tiempo de una manera que agrade a Dios, viendo la Biblia qué es lo que le agrada a Dios? Y si, como decíamos, somos luz, ¿empleamos el tiempo más o menos como los que no creen en Dios? Pues ahí no vemos grandes diferencias, ¿no? Y debemos tener cuidado porque no estamos libres de caer en grandes pecados, ¿no? Uno mira y ve personas que han sido pues muy alabadas, por decirlo así, como pastores, predicadores, líderes en iglesia, que han caído a lo más profundo. Y uno los mira y dice, ¡buah! No, pues si ellos han caído, pues nosotros, ¿quién está libre de caer, ¿no? Como dice 1 Corintios 10:12, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y a veces nos necesitamos también unos a otros para ese cuidado, ¿no? Yo lo veo muy bien, mucho con mi mujer, ¿no? Que intentamos, pues, corregirnos. Oye, si ves que se me va la cabeza con esto, fréname, ¿no? Porque uno mismo muchas veces no se da cuenta, no es consciente. O con el móvil, pues nos corregimos. Oye, que estás pasando mucho tiempo con el móvil y tal. Pues es necesario que nos tengamos unos a otros también para corregirnos en este tema. Y segundo, entender cuál es la voluntad de Dios. En la Biblia a veces cuando se habla de la voluntad de Dios, bueno, se puede clasificar de muchas formas, ¿no? Pero una de ellas es, a veces, es en general la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para todo el mundo, y eso lo tenemos en la Biblia, y luego la voluntad específica en nuestra vida. Es decir, me gustaría saber qué trabajo debo escoger, me gustaría saber con quién me voy a casar, ¿no? Y a veces nos obsesionamos tanto con la específica que no nos centramos en la general, ¿no? Que es lo que ya dice la Biblia con sus principios, etc. Y si empleáramos más tiempo en conocer esa voluntad general que Dios nos ha dejado en su palabra, nos iría mejor en la específica. Pero a veces nos centramos en el Señor, con esto. Céntrate en la general y Dios te va a guiar a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra con principios. Pero a veces caemos en incongruencias, ¿no? Por ejemplo, uno dice, este caso concreto, ¿no? Me gustaría saber, Señor, que me guiaras con la persona que debo casarme. Bueno, Dios nos ha dejado unos principios generales y uno de ellos, muy básico, que es que sea creyente. Pero también no vamos a ser, pero no todos los creyentes, con todos los creyentes encajo, ¿verdad? Pero ya te deja uno. Lo que no puedes decir es, estoy saliendo con una persona que no es creyente, pero busco la voluntad de Dios. Pues no estás buscando la voluntad de Dios, ¿no? Entonces Dios nos deja esos principios sabios para que aprovechemos el tiempo, entendamos bien su voluntad y seamos también guiados por el Espíritu Santo. No busquemos utilizar ese tiempo pues, para satisfacer solo nuestros gustos, deseos, sino los de Dios. Esto es lo que hacen los inteligentes. Esto, por supuesto, no significa que también tengamos que tomar tiempos de descanso, de diversión, y a veces hacer la voluntad de Dios es divertido, ¿no? Parece que eso es hacer la voluntad de Dios, como que eso es muy aburrido. Yo a veces lo digo, así cuando hablo con no creyentes, para también sacar un poco el tema, digo, hablo de los hobbies, pues mi hobby es estudiar la Biblia. Yo me lo paso pipa. ¿No? Pues uno también se puede divertir haciendo la voluntad de Dios en familia, estando con otros hermanos. Parece que el cristianismo es sinónimo de aburrimiento, y no es así, ¿no? También podemos descansar y divertirnos. A veces es pecado no descansar y tratar mal nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, no quiero que me malinterpretéis y que creáis que soy un fariseo aquí. No, Dios no nos ha dejado eso, sino nos ha dado tiempo también para esas cosas. Y darle una más. Y algunos consejos, ¿no?, de cómo aprovechar mejor el tiempo, algunos principios, es, a veces, pues, Dios no nos ha dicho en las 24 horas, cada minuto en qué debemos utilizar el tiempo. O en nuestra vida, pues mira, cuando tengas 5 años, utiliza así, cuando tengas 10 años, utiliza así. No nos ha dejado esas reglas tan claras, ¿no? Pero sí que sabemos cosas, cuestiones claras que nos ha dicho que sí que hagamos, ¿no? Empleemos el tiempo en esas cosas que Dios nos pide explícitamente en la Biblia que hagamos.
Y no solo eso, sino que lo hagamos con excelencia, no solo para cumplir. Y luego estemos atentos a esas oportunidades o momentos que el Señor pone en nuestro camino para que los aprovechemos. Y esto requiere dos cosas, ¿no? Dos aspectos. Uno, que seamos diligentes y esforzados. Por ejemplo, si es la voluntad de Dios y me da la oportunidad de estudiar en la universidad, yo con sacar un 5 estudiando los últimos días me vale. Si has sentido verdaderamente que ese momento, que ese tiempo te lo ha proporcionado Dios, no estás entendiendo bien. Eso no quiere decir que el cristiano deba ser que saque la mejor nota, porque no todos Dios nos ha dado las mismas capacidades, pero sí el que emplea más diligencia para ser sal y luz allí entre los que están, ¿no? Y es un ejemplo, pero en cualquier ámbito de nuestra vida. Y también nos requerirá reducir tiempo de cosas secundarias que Dios no nos ha pedido, que tampoco tienen por qué ser pecaminosas, pero que no nos ha pedido explícitamente, ¿no? Un ejemplo es, si la persona que tiene que salvar a alguien de un fuego no va a decir, bueno, es que ahora no puedo, es que he quedado para jugar un partido de pádel. No, se está muriendo, tú eres bombero, sácale del fuego, ¿no? Diríamos, qué barbaridad, eso es prioritario antes que irte a jugar un partido de pádel. Pues hacer el paralelismo con las cosas que Dios nos pide explícitamente y no las hacemos y empleamos el tiempo en otras cuestiones, ¿no? En lo más viejo os acordáis de Manolo y Benito, ¿no? Y ahora esto me gustaría centrarme en cuestiones concretas, prácticas. Es decir, hemos dicho que hay cuestiones, tareas o actividades que Dios nos ha pedido explícitamente que empleemos nuestro tiempo en ellas. Veamos cuáles son, ¿no? Para priorizarlas. Primero, pasar tiempo en oración y estudiando la Biblia. Nadie me puede negar que Dios nos manda eso, ¿no? Explícitamente. Para nuestro crecimiento espiritual y para el de otros, al que podemos enseñar. Y ese crecimiento pues, lo podemos obtener a través del Espíritu Santo, de circunstancias en la vida y también, por supuesto, en el estudio y aplicación, que a veces se nos olvida, de la propia Biblia. Y una pregunta es, ¿qué importancia tiene en tu vida la oración, el estudio y la aplicación de la Biblia? ¿Cuánto esfuerzo y tiempo estás dedicando a conocer mejor a Dios a través de la oración y de la Biblia? Porque si hacemos una encuesta y dice, ¿consideras prioritario estudiar la Biblia y orar? Yo creo que saldría un 100% que sí. Pero si luego hiciéramos la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo? Tal, ahí ya podríamos bajar, ¿no? Una encuesta que se hizo hace unos años, en 2014, como se hace todo en Estados Unidos, pero que se puede extrapolar, ¿no? De los 1.500 encuestados, casi todos, el 90%, dijeron que leían la Biblia con regularidad. Pero solo el 31% se reservaba un tiempo considerable para orar cada día. Creía que esto me pasaba solo a mí, ¿no? A mí, yo tengo que reconocer, me cuesta más sacar a lo mejor tiempo para orar que para la Biblia. A otro le puede pasar diferente, ¿no? Dice, aunque el 87% estaba de acuerdo en que todo cristiano necesita pasar tiempo a solas con Dios a diario sin eso su fe se resiente, el 42% dijo que le resultaba difícil encontrar tiempo de forma regular y disciplinada para orar y leer la Biblia. Es decir, el 87% dice, es imprescindible que cada día reservemos tiempo para Dios. Pero el 42% de ese 87% decía, pero es que no tengo tiempo. Existía una diferencia muy importante en el compromiso de la Biblia entre los cristianos de más edad y los más jóvenes. El 60% de los nacidos antes de 1960 consiguen leer su Biblia a diario, frente a solo el 31% de los cristianos más jóvenes. Y se oye mucho, ¿no? O lo decimos mucho, es que no tengo tiempo, es que me gustaría orar más o leer la Biblia, pero es que no tengo tiempo. Yo esto lo he aprendido en mi trabajo, ¿no? Estas frases que ocultan otra cosa más, ¿no? Y bueno, tiempo tienes 24 horas. La frase correcta es, no tengo tiempo, significa realmente, tengo otras actividades más prioritarias que esas. Esa es la verdad.
porque tienes 24 horas. Lo que pasa es que hay otras que ocupan ese lugar y no puedes dedicar tiempo a la oración o a leer la Biblia. Esa es la realidad que hay, que no tenemos, que hay otras cosas que priorizamos. Incluso decimos cuestiones que no tienen por qué ser pecaminosas en sí mismas. Y como cada de estas tareas o actividades en las que Dios nos pide emplear tiempo, siempre hay unos obstáculos, ¿no? Las distracciones de hoy en día, pues el tiempo que empleamos en ver las series de moda, en meternos en Internet, las redes sociales, en el móvil, pues eso impide o nos roba tiempo de eso. Como ayer me contaba un hermano, digo, esto lo voy a utilizar de ilustración para mañana. Los chupones de los árboles, ¿no? En los árboles a veces, ahí te lo contaron también, los chupones de los árboles roban la savia e impiden que dé fruto el árbol. Estos obstáculos son chupones que nos quitan las energías, el tiempo para dar el fruto que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Una frase que me gustó en su día de John Piper dice: uno de los mayores o principales usos que tendrán en el futuro, cuando Jesús venga, las redes sociales, será probar que la falta de oración no fue por falta de tiempo, porque van a quedar ahí inmortalizados los posts, los Twitter, los vídeos de TikTok, de Instagram. No fue la falta de tiempo, porque tuviste tiempo para estas cosas, ¿no? Una más. También nos dice explícitamente en su palabra Dios que debemos trabajar para sustentar a nuestra familia. No voy a pasar por esos pasajes, pero los tenemos ahí. También debemos trabajar para ayudar a los necesitados y para servir a la sociedad. Y nos revela también cómo debemos comportarnos en el trabajo. Por tanto, debemos emplear el tiempo en ese trabajo, pero no de cualquier manera, no tampoco por cualquier motivo, egoístas, egocéntricos, avariciosos, mi carrera profesional, ser alguien importante, etcétera, ¿no? Sino para contribuir a mi familia, a los necesitados y al bienestar general de la sociedad. Por tanto, tú que eres joven, aprovecha ahora para formarte, aprender un oficio y que el día de mañana pues, puedas cumplir con este cometido. Y la edad laboral es finita, se acaba, debemos aprovecharla, ¿no? Adquirir conocimientos, relaciones, habilidades y también debemos dejar huella, ¿no? En nuestros jefes, en nuestros compañeros y, cómo no, la semilla también del Evangelio. Pero ¿qué ocurre si nuestro comportamiento en el trabajo, en lugar de adornar la palabra de Dios, lo que hace es desacreditar a Cristo? Debemos no solo hacerlo, trabajar, sino a la manera que Dios nos indica. En cambio, pues las fiestas, cuando eres joven, los amigos, la pereza, incluso a veces, fijaros, he puesto superflua, pero bueno, actividades secundarias, ¿no? Mejor en la iglesia, simplemente nos enredamos en cosas que tampoco aportan mucho y dejamos de lado cuestiones que son más importantes. ¿Dan una más? Contribuir a que la familia esté en orden, ¿no? Esto pues, aplica a hijos y especialmente a padres, ¿no? Es un mandato bíblico, incluso si quieres ser pastor, debes tener la familia en orden, pero aunque no seas pastor, también debes tenerla en orden. Debemos emplear tiempo pues, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, y como se suele decir, no solo tiempos de cantidad, sino de cantidad y calidad, ¿no? Que no nos haya chupado esos chupones de sacarnos nuestra savia, nuestras energías. Y pasar el máximo tiempo con los hijos, pues para conocerlos, para mostrarles amor y disfrutar y divertirnos con ellos, ¿no? A veces lo pienso y dice, después de jugar 1 hora con un niño de 3 años, ¿crees que has perdido el tiempo? Pues no has perdido el tiempo, ¿no? Eso no es malgastar el tiempo. Y centrarnos también en nuestro propio crecimiento espiritual para ser ejemplos para nuestros hijos y saber educarles no solo de palabra, sino también con nuestro ejemplo. Y ocuparnos de la evangelización de los hijos. Sin pasar tiempo con ellos, eso es una tarea imposible. A veces también es importante, aunque no tengas hijos, pues fortalecer los lazos del matrimonio cuando no tienes hijos y preparar un hogar sólido para cuando vengan. En cambio, a veces lo que utilizamos ese tiempo es, ahora que estoy más libre, pues vamos a viajar, vamos a tal, en lugar de a lo mejor procurar entablar y fortalecer esos lazos
y crear un hogar firme y sólido para cuando vengan los hijos. Y si tú pues vives todavía con tus padres, pues también pasa tiempo con ellos, hónrales, muestres el amor, porque los días son malos, pues los días pasan y luego te puedes arrepentir de no haber aprovechado ese tiempo con ellos. Y igual que todo, ¿no? En eso pues tiene sus extremos. Incluso una tarea que Dios nos manda como es trabajar, que lo hemos visto antes, si lo llevas al extremo o por motivos egoístas, egocéntricos, puede ser algo contraproducente y te impide cumplir la voluntad de Dios en el cuidado de tu familia, ¿no? Se habla mucho de conciliar la vida laboral y la vida familiar. Está muy de moda eso, con lo cual estoy de acuerdo, pero los creyentes debiéramos ir un paso más adelante, porque puede estar muy conciliado la vida laboral y la familiar, pero no la espiritual, ¿no? Me he buscado un trabajo que no veas. De 8 a 3 tengo toda la tarde para mis hijos. Pero el ambiente en ese trabajo veo que me está haciendo disminuir mi fe, estoy teniendo más tentaciones, con las compañías me están influyendo negativamente. Muy bien, has conciliado laboral y familiarmente, pero tu vida espiritual se va al garete. No, el creyente tiene que haber una conciliación laboral, familiar y espiritual. Dale una para atrás, perdona. Y también a veces los hobbies, como en todo, pero también el activismo en la iglesia. Escuché una vez a un presidente de una misión internacional, ¿no? Que él a los misioneros, cuando los va pues, a visitar y tal, observa si está dedicando demasiado tiempo a la misión, a la iglesia, y está descuidando a la familia, porque eso le descalificaría como pastor. Porque uno de los requisitos de ser pastor es que tenga su familia en orden. Incluso por dedicar demasiado tiempo a la iglesia, puedes acabar desacreditado como pastor. Pero eso también en nuestra vida, ¿no? No simplemente por hacer muchas actividades en la iglesia, si estás dejando de pasar tiempo con la familia, con los hijos, pues estás incumpliendo, no estás aprovechando el tiempo. Crees que estás aprovechando el tiempo al máximo y estás desperdiciando el tiempo. ¿Una más? Hacer buenas obras a los demás y tratarlos bien, ¿no? A veces es sacrificado, sacar de tu tiempo para dedicar tiempo a personas con las que necesitan tu apoyo, tus palabras, tus ánimos. Y aquí a lo mejor un poco controvertido, ¿no? Tener un perro no es pecado, tener un animal, una mascota, no es pecado, ni mucho menos, ni mucho menos. En la Biblia se habla de los animales también y bien, pero hoy en día podemos llegar a decir, lo siento, no puedo ir a pasar tiempo contigo porque tengo que cuidar de mi perro. Y no es un momento puntual, ¿no? Pero como a veces, arrastrados por esta sociedad, podemos estar dando más prioridad a los animales que al mandato de Dios de cuidarnos los unos a los otros. Dale una más. Y por supuesto nuestra comodidad, el egocentrismo, ¿no? Sacar de nuestro tiempo. Y luego asistencia e involucración en una iglesia para ser de bendición a sus asistentes y sus miembros, ¿no? El clásico pasaje es Hebreos 10, de 25 a 27. Por supuesto, no, y venir a la iglesia no es que suma la cartilla y tienes un puntito más para ir al cielo, pero hemos pasado a veces al otro extremo como, no hace falta. Me pongo en YouTube una predicación y eso es ir a la iglesia. Pues no, porque nos dice que asistamos a la iglesia para darnos ánimos, para exhortarnos, para cuidarnos, y eso a través de la televisión no lo vamos a poder hacer. Y obstáculos que a veces nos impide eso, pues muchas veces son los viajes, ¿no? Que no está mal hacer un viaje y todo fin de semana, pero cuando es la práctica habitual, el viajar, el hacer turismo, los fines de semana, y no te deja venir a la iglesia, estás incumpliendo algo que Dios te ha pedido por cumplir algo que Dios no te ha pedido. Te impide pasar ese tiempo con tus hermanos también de adorar a Dios conjuntamente, que es uno de los propósitos de reunirnos aquí. Y como conclusión, ¿no? Dale una más. Al final esto es como el dinero, el tiempo, ¿no? Es escaso, es limitado, es finito y hay que organizarse
para aprovecharlo de una manera que agrade a Dios. Y esto es priorizar actividades. Igual que priorizar los gastos, decir, pues mira, esto no te digo yo que vamos a gastar para irnos unos días a la playa, pero todos los días no podemos porque no nos da, ¿no? Dejamos de comer es lo prioritario, lo otro lo secundario. Pues lo prioritario es lo que Dios te ha pedido de una forma explícita y secundario es el resto. Ahí me recordaba hace unos meses un jefe nos dijo, dice, a ver, estáis trabajando todos un montón en hacer un informe que nadie os ha pedido, solo porque vosotros voluntariamente lo hacéis, y uno que ha pedido el director general lo estáis dejando para el último lugar. Dice, no tiene sentido. Pues no tiene sentido. Pues nuestro director general nos ha pedido cosas y a veces estamos gastando el tiempo o empleando el tiempo en cuestiones que él nos ha pedido y nos roba el tiempo dedicarlo a esas cosas que Dios sí que nos ha pedido. Podemos ser más fieles al cumplimiento de disciplinas no impuestas por Dios que a las demandadas por Dios, ¿no? A mí me deja admirado pues, la gente que es muy deportista, muy... Y hasta una persona creyente a veces es más disciplinado en esas actividades, en esos hobbies, en ese tal, que en las cosas que ha pedido explícitamente Dios, ¿no? Para una persona, un necio, una persona que no cree en Dios, pues aprovechar bien el tiempo, pues oye, me lo paso lo mejor posible, me entretengo con las redes sociales, me gustaría triunfar y tener una carrera profesional súper exitosa, viajar todo lo que pueda, vivir experiencias que me den placer, ligar con chicos, chicas guapas y populares, no hay prisa para casarme y tener hijos, eso si acaso más para adelante. Ver las series del tirón y las películas de moda y estar a la última, pues eso es vivir la vida a tope para muchos. En cambio, para nosotros debería ser diferente, ¿no? Podemos estar siendo más fieles, lo que decíamos, al cumplimiento de actividades y disciplinas no impuestas por Dios que la que realmente nos ha pedido Dios. Y como decimos, ¿no? Hay dos formas de vivir la vida, de una forma sabia, entendiendo la voluntad de Dios, y de una forma necia. Si aún tú te sientes necio porque no tienes a Cristo, porque no tienes a Dios, la mejor manera de vivir esa vida es al lado de Dios. Él te va a hacer sabio, Él te va a ayudar a cumplir. Estas cosas no son cargas impuestas, sino Él te va a ayudar a ver la necesidad y la prioridad de todo ello para vivir de una forma sabia, de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Sí quieres o cierro ya? Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, vamos a despedirnos en oración. Señor, gracias porque cada época, cada persona, pues podemos pensar de forma diferente, creer cosas de forma diferente, pero gracias a tu palabra, que nos habla de todo en su justo lugar, con tu sabiduría infinita, y también sobre cómo utilizar el tiempo, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser inteligentes y no vivir de una forma necia. Tu amor llegó a mí. Porque ¿qué sentido tiene la vida si solamente es para entretenernos, para viajar, para hacer cosas que no marcan huella, que no dejan nada, que no dejan legado? Guíanos, Señor, para vivir una vida plena, una vida que te agrade, una vida que tenga sentido y que sea de acuerdo a como tú la has diseñado para ello, Señor. Cuídanos en esta semana y también en verano. Tú nos guíes a saber cómo aprovechar el tiempo de una manera sabia, entendiendo tu voluntad, Señor. Amén.